Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias Un, mo- por un- la un asistencia, momentito, por Manuel. cerraros. Manuel, un ¿Perdón? momentito para presentarte. Un momentito, Vale. ¿vale? ¿Vale? Pues nada. En el día de hoy, desde el Portal de Negocios de Cámara de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, que es Guadwar, hemos organizado esta jornada Tecnología XDR, nuevo término para la ciberseguridad. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Manuel Pico. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz. Es máster en Dirección de Empresas cursada en la Universidad Rey Juan Carlos I y con una amplia variedad de certificaciones comerciales oficiales en distintos fabricantes de seguridad. Manuel Pico posee un amplio conocimiento del sector de la ciberseguridad, con más de 8 años de experiencia en seguridad, cubriendo desde el endpoint hasta la seguridad en redes. Antes de incorporarse al equipo de Guadwar, Manuel ha desempeñado funciones con diversas responsabilidades en Exclusive Network España durante casi 6 años, donde destaca competencias de apoyo y soporte comercial, relación con fabricantes o creación y ampliación y mantenimiento de carteras y resellers. Previamente trabajó con otros mayoristas de otro añadido de ciberseguridad, como es Westcon, como comercial interno de seguridad IT para España y en Afina sistemas de informáticas. Ya, sin nada, no te robo más tiempo. Manuel, adelante. Nada, pues muchísimas gracias por la presentación, por la introducción, Paulino. Perdona por la intromisión Nada, antes de no la pasa nada. presentación. Reitero el agradecimiento, bueno, pues a todos los participantes que se han cerrado un hueco de su tiempo en la mañana de hoy para hablar de lo que es, bueno, pues una de los elementos que está muy en boga en la actualidad, como es el concepto de XDR, ¿vale? Como bueno, ya me ha presentado el compañero Paulino de forma muy extensiva, yo, bueno, dentro de Wasgar, nosotros como fabricante de seguridad, yo tengo la responsabilidad a nivel comercial de dos territorios en concreto, bueno, pues la zona de Madrid y la de Castilla-La Mancha es la que me compete y bueno, pues ahí es donde desarrollo diariamente mi labor, ¿vale? El objetivo fundamental de esta presentación o de esta sesión es, primero, no aburriros y, segundo, introduciros, si no sois conocedores de este nuevo concepto, en esta nueva terminología, poner en valor en qué consiste, qué problemas trae acarreados o en base a qué surge este concepto de XDR, cuáles son, bueno, en la última parte de la presentación veremos qué herramientas como fabricante de seguridad ya maduro en el sector ponemos a disposición del usuario final para luchar contra la problemática que presenta en el mundo actual el cibercrimen. Y bueno, la última parte de la sesión pues abordaremos lo que es un pequeño caso de éxito o, bueno, dentro de mi experiencia laboral, cómo XDR puede efectivamente ayudar a las empresas en el hoy día a luchar contra los nuevos retos que presenta el paradigma de la seguridad actual, ¿vale? Y en la parte final sí que dejaremos un tiempo para que podáis participar, para que podáis, bueno, pues si tenéis alguna duda, consulta, será el momento de participar y bueno, pues si queréis también hacer comentarios, es decir, que mi intención es que sea un diálogo abierto y que podáis también vosotros participar. En esta primera parte de la presentación tenéis un poco, bueno, pues la agenda que hemos comentado y sin más dilación, antes de empezar a hablar propiamente dicho del concepto de XDR, qué es, cómo se utiliza, qué factores afectan y demás, bueno, pues vamos a presentarnos para todos aquellos asistentes que aún no nos conozcan, ¿vale? Nosotros somos un fabricante norteamericano de seguridad, como toda empresa multinacional norteamericana. Estamos ubicados o tenemos nuestra sede central en Seattle, fuimos fundados en el año 96
Por tanto, bueno, pues somos ya un fabricante con más de 25 años de experiencia en el sector. Tenemos, bueno, pues un amplio conocimiento y expertise de la problemática de la seguridad que se presenta hoy en día. Aunque, bueno, tengamos un origen, por así decirlo, norteamericano y nuestra sede central esté ubicada en Seattle, pues nosotros tenemos presencia y damos cobertura internacional en todos los países del mundo. Lo realmente importante o el valor de WatchGuard como fabricante de seguridad no es bueno, pues, que seamos una empresa norteamericana, que seamos una empresa muy experta o muy madura en el sector de la ciberseguridad, sino algo que en la pyme, en lo que es el tejido empresarial español, se demanda mucho cuando hablamos de, bueno, pues de ciberseguridad, de la complejidad que este mundo lleva aparejada, es que somos un fabricante que somos capaces de dar soporte y asistencia al usuario, o en este caso a nuestro canal de partners, porque nosotros trabajamos un poco de forma diferencial y lo veremos un poco más ampliado esta idea al final de la sesión cuando os comente el caso de éxito. Os voy a poner en tesitura de por qué nosotros no trabajamos directamente con el usuario final de nuestras soluciones, sino que nos alineamos o establecemos pautas de trabajo con lo que es un integrador, un partner tecnológico para establecer esas herramientas que nosotros ponemos en las manos de los clientes o de los partners o de los usuarios para luchar contra esa problemática de ciberseguridad. Y como os comentaba, realmente el factor diferencial de WatchGuard es que somos capaces de dar soporte en castellano, en formato 24/7, en los 3 principales usos horarios, ¿vale? En Europa, en Norteamérica o en América completamente y en Asia-Pacífico, ¿vale? Es un elemento que creo que a nivel de fabricante es realmente diferencial, porque bueno, no todos los fabricantes de seguridad, y más si no son españoles, pues tienen la capacidad de ofrecer este soporte, este servicio, esta asistencia en formato 24/7 a nivel internacional en los 3 principales usos horarios en el idioma castellano, que bueno, que dentro de lo que es el tejido empresarial español, cuando abordamos la problemática de seguridad, es fundamental y muy importante, ¿vale? Pero ¿qué es realmente WatchGuard? ¿Qué herramientas como fabricante de seguridad tenemos o ponemos a disposición de los usuarios para protegerse contra ese cibercrimen, ese nuevo enfoque, esa nueva paradigma o ese nuevo reto que nos presenta la seguridad tal y como la concebimos hoy en día, teniendo en cuenta, bueno, pues la proliferación de ataques, lo podéis ver todos los días en empresas, cada día sale una empresa de más o menos reconocido prestigio en las noticias que ha sufrido un incidente de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué herramientas tenemos a nivel de WatchGuard como fabricante para luchar contra ese cibercrimen, esos nuevos retos que nos presenta la seguridad actual? Aquí podéis ver resumida, muy sintéticamente, pero bueno, creo que para un enfoque un tanto general puede ser interesante pues que tengáis una breve pincelada de lo que trabajamos, ¿vale? WatchGuard, por así decirlo, como fabricante de seguridad, es reconocido por lo que son soluciones de seguridad perimetral. La seguridad perimetral, yo en esta presentación voy a intentar, aparte de lo que es el concepto de XDR, no profundizar a nivel técnico exhaustivamente en las ideas o conceptos, sino que voy a intentar siempre dar un enfoque entendible y que sea fácil de comprender, porque al final la seguridad no deja de ser un mundo complejo, hay mucha terminología, mucha complejidad y evidentemente introducir más dificultad para entender cada una de las cuestiones, pues no es el objetivo que nosotros como fabricante tenemos. Entonces siempre intentaremos presentar las cuestiones y las ideas de la forma más sencilla posible. Pues como os comentaba, prácticamente WatchGuard es un fabricante mundialmente reconocido con una amplia experiencia y bagaje en el sector, como os comentaba, en la parte de la seguridad perimetral, lo que son los firewalls, si estáis acostumbrados
a trabajar o a oír esta terminología, los firewalls, los UTMs, equipos de seguridad perimetral, incluso, bueno, pues hay gente que lo conocen como cortafuegos. Yo, para resumirlo, siempre hablo de primera barrera de defensa contra el cibercrimen o contra la nueva cibercriminalidad. Y en ese sentido, que lo podéis ver aquí en la diapositiva, lo que es Network Security sería, o seguridad de redes, viene a ser, bueno, pues no solo la primera línea de producto por la que WatchGuard es reconocido a nivel mundial como un fabricante ya experto y con notoriedad, sino que además, bueno, pues constituye o representa nuestra principal vía de negocio o de soluciones con las que trabajamos. Como complementaria a esta solución de seguridad perimetral, tenemos una solución de protección de puestos o de antivirus de nueva generación, ¿vale? Que lo podéis ver también en la parte central de la presentación. Hoy, precisamente, el concepto de XDR, sobre lo que va a versar y lo que comentaremos posteriormente, es cómo estas dos soluciones, cómo estas dos líneas de productos son capaces de complementarse para ofrecer una solución unificada y que nos ayude de una forma automatizada y totalmente desasistida a luchar o a combatir contra ese nuevo cibercrimen, ese nuevo criminal que ya no se presenta tanto en un ámbito físico, sino que es más bien virtual, difícil de tocar o difícil en algún momento de saber que está siendo atacado. Como complemento a esta solución de seguridad de nueva generación para la protección de usuarios, lo que viene siendo, si conocéis más la nomenclatura o la terminología de antivirus. Lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos de nuestra solución de endpoint de antivirus nos quedaríamos un poco corto. Aquí hablamos sobre una solución que no solo me va a proteger sobre cuestiones conocidas, es decir, que existe una determinada trazabilidad sobre la que podemos actuar, sino sobre lo desconocido. Fijaros, os pongo en tesitura por qué hablamos de nuevas herramientas o por qué necesitamos herramientas de nueva generación para protegernos contra lo desconocido. Actualmente, según estudios en el primer trimestre de este año, más del 80% de los ataques que se suceden, y son esos que también salen en la prensa de forma recurrente, son de naturaleza desconocida. Es decir, ¿esto qué significa? Que no se tiene un conocimiento, no se tiene una trazabilidad, no se tiene un histórico de ese ataque si se ha sucedido en el pasado para poder ponerle solución en el presente. Fijaros, más del 80% de los ataques que se suceden son desconocidos. Evidentemente, tenemos que ofrecer soluciones que nos protejan contra lo desconocido. Contra lo conocido ya existen soluciones que nos pueden ayudar, pero sobre esta problemática es sobre la que vamos a trabajar. Y luego, como complemento a nuestra solución de seguridad perimetral, recordar, primera barrera de defensa sobre el cibercrimen y sobre nuestra solución de endpoint, de lo que viene siendo protección contra ataques en base a comportamiento de carácter desconocido, pues tenemos una solución de Wi-Fi seguro, lo que es ofrecer una capa de seguridad sobre la problemática que presenta también las redes Wi-Fi. Y por último, y no menos importante, una solución de múltiple factor de autenticación, que no sé si actualmente estaréis bueno, pues muy relacionado con esta terminología. Yo siempre lo pongo con un ejemplo muy sencillo porque al final en los términos y en los conceptos nos podemos perder, pero bueno, normalmente y todo el mundo creo que actualmente utiliza el teléfono móvil para hacer transferencias o pagos, bueno, pues en tiendas, comercio online, etcétera. Pues ese mensaje que te llega al teléfono móvil con un numerito para asegurar que el que está haciendo la compra dice ser la persona que está actuando en su propio nombre, pues eso sería una solución de doble factor de autenticación. Es decir, verificar que en esa transacción vamos a poner una capa de seguridad en tanto en cuanto el que está efectuando el pago dice ser realmente la persona que es y está actuando pues no de forma fraudulenta, sino bueno, pues por efectuar esa
esa determinada actividad o acción, ¿vale? Os pongo en tesitura de esta problemática que también representa la parte de autenticación, porque la seguridad de las identidades dentro del primer semestre del próximo año probablemente, y ya, bueno, pues dentro del último trimestre de este año será el gran problema, el gran reto a los que las empresas y los usuarios se presenten o se enfrenten, mejor dicho, cuando hablemos de seguridad. Al final, la protección de identidades es una variable que está cogiendo dentro del mercado o del mundo de la ciberseguridad mucha bueno, pues, empaque en ese sentido por bueno, pues ofrecer soluciones que sean capaces de validar o de autentificar o de identificar que las personas realmente cuando están haciendo transacciones en este mundo virtual pues dicen realmente quiénes son, ¿vale? Y lo más importante de todo lo que representa el portfolio de estas herramientas, de estas soluciones que WatchGuard pone a disposición de los usuarios y de nuestro partner, es la unificación, la simplificación. Es decir, que todos y cada una de estas problemáticas no se gestionan de forma independiente, separadas, se tratan como problemas aislados, sino que todo está continuamente compartiendo información, se gestiona de forma centralizada, unificada, una única consola, cloud 100%, de tal forma que, bueno, simplificamos lo que es el día a día de los departamentos de IT o los departamentos de informática de las empresas en simplificar el trabajo o la problemática que ya representa la seguridad en su conjunto, ¿vale? Hablando ya o entrando un poco más en materia en cuanto a la conceptualización o el motivo al que nos lleva la presentación de hoy, ¿qué es XDR? ¿Qué es este concepto tan raro que probablemente muchos de los asistentes ya hayáis oído hablar o queréis, bueno, pues tomar conciencia si no habéis oído hablar de él a posteriori? Os comento, XDR viene de, bueno, de una serie de siglas inglesas, perdonad. Simplemente es el acrónimo de detención y respuesta extendida, ¿vale? Este concepto de detención y respuesta extendida está muy relacionado con otra idea que os he comentado cuando he estado comentando esas herramientas que WatchGuard pone a disposición de los usuarios para luchar contra lo que es el cibercrimen, ¿vale? Que es el desconocimiento, los ataques desconocidos, aquello que no se tiene un origen, un conocimiento de bueno, pues un posible vector de ataque, cuáles son sus intenciones y, bueno, pues ofrecer una solución que de alguna forma me garantice en cierta medida que se va a evaluar un poco el comportamiento de ese posible vector de ataque para identificar si es bueno o malo antes de dejarlo entrar en mi red, dentro de mi organización, o bloquearlo porque efectivamente sé que es un concepto o un ataque maligno que va a provocar algún tipo de problema dentro de mi organización cuando logre acceder, ¿vale? Al final, bueno, pues XDR no deja de ser una solución que va a trabajar sobre esta problemática, es decir, ofrecer protección sobre amenazas no conocidas y más aún teniendo o sabiendo que el mundo en el que nos movemos, pues más del 80% de los ataques que se suceden, que es lo que comentaba anteriormente, pues están catalogados o tienen esa naturaleza de desconocida, ¿vale? También es importante, no todos los fabricantes de seguridad van a tratar este concepto de forma igual. Cada uno lo adapta, le da un enfoque que considera, bueno, pues dentro de sus posibilidades o de sus capacidades, la forma más acertada para posicionarlo en el mercado, ¿vale? Nosotros ahora en la siguiente parte de la presentación vamos a partir de una definición genérica que nos la da Gartner, que también probablemente hayáis escuchado alguna vez hablar de él. Vamos a utilizar la definición genérica
comúnmente aceptada en el mercado de la seguridad o en el sector de la seguridad para ver qué es XDR y, bueno, en base a lo que hay actualmente en el sector, pues ver cómo nosotros a nivel de fabricante le damos nuestro toque o nuestro enfoque que consideramos que es un poco el más acertado. También importante resaltar al final el concepto de XDR, y esto, bueno, pues es un poco una tendencia que más actualmente se viene viendo en el mercado. Al final, el surgimiento o la aparición de un nuevo concepto, de una nueva idea en el mercado, no deja de ser un instrumento que bueno, pues distintos fabricantes comienzan a utilizar y a darle un enfoque, una percepción o a mirarlo desde un punto de vista, desde un prisma que hace que se degrade o que no se tenga realmente, bueno, pues a ciencia cierta qué es lo que estamos hablando, qué es lo que queremos transmitir en base a una idea o una definición inicial, sino que, bueno, como cada uno le da su enfoque o su punto de vista, al final tiende a ser un concepto degradado. Y luego también es importante, este concepto aborda o implica otras ideas y tecnologías o soluciones que es muy importante conocer y entender para hablar sobre lo que es XDR. Fijaros, esto es lo que os comentaba anteriormente. Vamos a partir de una idea general, de una definición genérica de lo que es este concepto de detención y respuesta extendida para a partir de ahí sacar conceptos claves en cuanto a funcionalidades, valor añadido, características y en la última parte de la presentación veremos, bueno, pues qué desde el lado de WashGuard podemos poner en vuestras manos para trabajar o poner en valor este XDR. Fijaros, XDR es una herramienta o plataforma de respuesta ante incidentes de seguridad y tiene tres características fundamentales. Esa respuesta ante ese incidente de seguridad es unificada, monofabricante, ahora veremos qué es este concepto de monofabricante o único fabricante, y lo más importante, todas las respuestas que se den de forma unificada y en ese monofabricante o en esa terminología de único fabricante deben convivir y coexistir en un mismo ecosistema. ¿Por qué? Porque al final veremos, cuando avancemos un poco en la presentación, que el tener distintas tecnologías, distintas soluciones de distintos fabricantes gestionados cada uno en un aplicativo o una consola de gestión conlleva problemas de integración, de tecnologías o soluciones que se hablen, que se comuniquen, que compartan información entre ellas y por ahí ven un poco el concepto que Gartner nos hace de estos tres requisitos fundamentales que debe cumplir un XDR, ¿vale? Que sea una respuesta unificada e integral, unificada o integrada en un único fabricante y por último que coexistan distintas soluciones en un único ecosistema. Eso es cuando hablábamos de que engloba varias tecnologías y es necesario que convivan o coexistan en un único ecosistema. Importante, elementos, características claves de esta definición genérica que Gartner nos hace de lo que es el concepto de XDR, ¿vale? XDR, evidentemente, es una plataforma, que ya lo hemos comentado, de respuesta ante incidentes de seguridad. Es decir, tenemos una herramienta que nos va a ayudar en nuestro día a día con la problemática que nos presenta la ciberseguridad actual, y todo ello muy enfocado en lo que es ese componente de riesgo o de factor de exposición que es que, bueno, pues más del 80% de los ataques son de origen o de naturaleza desconocida, por lo tanto, tengo que tener herramientas o instrumentos de nueva generación. Luego, esta plataforma o esta herramienta utiliza bueno, pues la inteligencia artificial para dar de forma combinada o de forma sistemática una respuesta unísona o unificada contra posibles incidentes de seguridad para acelerar la capacidad de detención y respuesta y, por tanto, reducir el tiempo de exposición que pueda existir
ante un problema, un incidente de seguridad, ¿vale? Eso sería una segunda idea muy fundamental. Y luego, muy importante, que también hacía referencia en la definición genérica de Gartner, la componen, es una solución XDR que está integrada o forma parte de un amplio abanico de tecnologías o de productos, llamémoslo como queramos hacerlo. Si nos ceñimos estrictamente a lo que Gartner nos dice, tendrían en ese ecosistema o en esa consola de gestión unificada, tendrían que coexistir 3 tecnologías, 3 productos, 3 soluciones que al unísono están trabajando, están compartiendo información, están correlacionados, están interaccionando, cada uno trabajando sobre distintas áreas, distintas problemáticas, pero tienen un denominador común que les hace estar permanentemente comunicados y compartiendo información. Pues fijaros, Gartner actualmente nos dice que tienen que coexistir 3 soluciones en un único ecosistema. Todos los fabricantes actualmente que existen en el sector de la ciberseguridad, incluido WatchGuard, solo cumplimos 2 soluciones que están coexistiendo o están compartiendo información en ese ecosistema. El compromiso de WatchGuard es que antes de que acabe el año 2023 vamos a incorporar una tercera línea de producto, una tercera solución que dé respuesta o dé cabida a lo que Gartner dice efectivamente que tiene que ser un XDR. El resto de fabricantes, cuando os hablen de un XDR, ya podéis tener la conciencia de que, oye, realmente tienes 3 tecnologías conviviendo, coexistiendo, compartiendo información en una única plataforma unificada. Eso es un punto importante cuando otros fabricantes hablan de XDR. Actualmente, lo que existe en el mercado, en el sector, es que todos los fabricantes tienen 2 soluciones al menos que están coexistiendo en esta plataforma de gestión unificada. Nosotros tenemos el compromiso, ya está de hecho prácticamente los desarrollos preparados para incorporar esa tercera línea de producto y dar cabida a esta problemática o ceñirnos a lo que Gartner nos dice. Y finalmente, otra idea fundamental que también resaltar en esta parte, el hecho de monofabricante o de unificar en un único fabricante todas las soluciones de seguridad, todas las tecnologías para abordar las distintas problemáticas. Fijaros, y es una idea muy relacionada con otro concepto que os comentaba al inicio de la presentación. Es decir, cuando tenemos distintas problemáticas de seguridad y queremos implementar distintas soluciones para dar cabida a cada uno de los problemas, evidentemente no es lo mismo trabajar con distintos fabricantes sobre cada una de las problemáticas, sino hacerlo de forma unificada en un único fabricante que tenga la capacidad o la granularidad de darme cobertura a las distintas problemáticas que pueda tener en materia de seguridad. ¿Por qué? Al final, como empresa, cuando definimos una política de seguridad, es decir, tenemos el interés real, estamos preocupados por la problemática de seguridad y queremos dar una solución a los problemas que se puedan presentar en el día a día, en el desarrollo de mi actividad. Y definimos una política de seguridad. Pues Gartner, ciñéndonos a la definición que nos hace, nos comenta que solo un fabricante que pueda desplegar distintas soluciones a la problemática que pueda tener un usuario final de nuestras soluciones puede garantizar la eficacia y la efectividad de esa implementación de política de seguridad. ¿Por qué? Porque al final si integramos en un único ecosistema distintos fabricantes que no comparten información, que no interactúan, que no se interrelacionan, que no se dicen, oye, pues yo he visto este vector de ataque por este lado, lo pongo en común para, oye, si te encuentras un vector de ataque parecido, aplícale esta política, etcétera, etcétera, etcétera. Gartner nos dice que no se puede garantizar la eficacia de nuestra estrategia, de nuestra política de seguridad, si no somos capaces de gestionarlo dentro de un único fabricante que nos dé cobertura o abanico para abordar las distintas problemáticas en materia de seguridad. Y hacia ahí
es donde nosotros como fabricante, referente en el mercado, ya nos posicionamos para dar, bueno, pues desde nuestra plataforma de gestión unificada, en la que estos problemas que nosotros vamos a abordar no son independientes, sino que somos capaces de ponerlos a colaborar, a que se hablen, a que se comuniquen entre ellos, para que permanentemente, bueno, pues compartan esa información. Como os he comentado, partimos de esta definición genérica de Gartner, pero vamos a verlo en números, vamos a verlos en tendencias en el mercado, indicadores que nos puedan decir que este concepto de XDR tan nuevo realmente tiene relevancia y va a representar un problema importante a medio o a corto, medio y largo plazo también. Aquí podéis ver unos indicadores, ¿vale? Os pongo este pequeño estudio que tenemos aquí, también tomamos como referencia siempre Gartner, porque, bueno, como comentaba, es el referente en el sector para ver estos o para abordar estas cuestiones. Actualmente, cualquier fabricante de protección de EDR, bueno, lo que se llama EDR ahí en la diapositiva que podéis ver, realmente son, lo que os he comentado, son fabricantes que trabajan sobre soluciones de endpoint o de antivirus, por si queremos conocerlo con este nombre, que trabajan en base a comportamientos, es decir, ataques desconocidos. Ya se supone que cuando un fabricante trabaja o ofrece soluciones de seguridad en la parte de antivirus, lo que es conocido, pues no tiene mucho sentido incidir sobre ello, sino ofrecer capacidades de respuesta o de protección contra lo que son amenazas desconocidas. Bueno, pues en este año 2023, según Gartner, pues cualquier fabricante que ya fabrique o que ofrezca estos servicios de protección de nueva generación ya estarán hablando de este concepto de XDR, de esta tecnología de respuesta ante incidentes de seguridad de forma unificada, en un único ecosistema y con un único fabricante. Y lo más importante, de aquí a 5 años, en torno a 2027-2030, más del 50% de los usuarios, no solo de los fabricantes de seguridad, sino también de los usuarios finales de las soluciones, estarán demandando o querrán implementar una solución de XDR para dar cobertura a un múltiple abanico de problemas de seguridad, con una gestión unificada, con una simplificación, con una solución que permita desde una única consola dar cobertura a distintas problemáticas, ¿vale? Entonces, fijaros la relevancia, la importancia que tiene este nuevo concepto que se ha introducido en el mercado de detención y respuesta extendida o ampliada en el mercado actual y la proyección que va a tener de aquí a futuro. Por tanto, estamos hablando sobre un concepto que realmente es importante ofrecer o estar atento al desarrollo que va a tener. Fijaros en esta parte de la presentación. ¿Por qué realmente tenemos que tener una herramienta de este tipo para protegernos sobre lo que es bueno, pues, esos vectores de ataque comprometidos, o esa casuística de más del 80% del ataque son desconocidos? Las soluciones que actualmente están en el sector, cuando hablamos de siempre enfocado a la parte de XDR, están centrados, como podéis ver, en el bloque central de la presentación o de ese diagrama. Es decir, todos los fabricantes actualmente se están enfocando en la detención de amenazas. Es decir, centrar el tiro o la detención o las capacidades de detención de esta herramienta en detectar amenazas que son críticas, sin tener en cuenta otras variables, otros aspectos que desde WatchGuard consideramos fundamentales. Y podéis ver cómo nosotros como fabricante ampliamos el abanico. Incluimos 2 variables que podéis ver al lado de lo que es la detención de amenazas, que consideramos fundamental para redundar de forma positiva en lo que es la detención de amenazas. Y por un lado tenemos lo que es el análisis de los datos, es decir, la posibilidad de correlacionar todos los datos, toda la información, y agregarla, digamos, clasificarla, darle un sentido, darle una inteligencia para, pues, de toda este dato o información masiva que podemos tener sobre
amenazas, problemas, elementos que al final sean susceptibles de ser considerados como buenos o útiles para redundar en una mejor detención de amenazas o una más pronta detención de amenazas con el fin de reducir la exposición, pues vamos a considerarlo. Es decir, necesitamos del análisis del dato o de la información que viene, bueno, pues en cantidades ingentes, darle un cierto sentido, darle una cierta inteligencia para, bueno, con herramientas de correlación, contextualizarla y, bueno, pues de alguna forma priorizarla. Y también como adicional tenemos la respuesta ante los ataques, es decir, vamos a ser capaces de, en base a este análisis de los datos, vamos a establecer o vamos a ser capaces de establecer una serie de mecanismos para dar respuestas automatizadas cuando existe un posible incidente de seguridad, de forma totalmente desasistida y automatizada, a través de herramientas o de políticas globales que nos permitan luchar contra la posible problemática que presente dentro de la seguridad de mi red, pues cualquier posible vector de ataque, vamos a dar las capacidades para dar una respuesta totalmente automatizada a esta problemática. Al final, ¿en qué redunda? Que del análisis de los datos y de la respuesta al ataque a través de estas políticas, vamos a redundar de forma positiva en las capacidades de la herramienta para acelerar sus capacidades de detectar las amenazas, reducir nuestro tiempo de exposición y no atender solo a elementos críticos o cuestiones que requieran de nuestra atención en un momento primario o inicial, ¿vale? Y aquí, bueno, importante, razones por las que es importante adoptar una solución de XDR. Es decir, tenemos una priorización, es decir, esta herramienta nos va a permitir correlacionar información, datos presentes en distintas capas para realmente decirme qué es lo realmente importante y qué es lo que tengo que considerar. Es cuando hablábamos en la anterior diapositiva del análisis de los datos, es decir, una solución que no solo esté centrada en la detención de amenazas, sino que vamos a considerar otras variables que me van a redundar de forma positiva en el objetivo común que yo quiero, que es que mi plataforma de respuesta ante incidentes de seguridad sea lo más eficaz y eficiente posible. Segundo, seguridad consolidada. Ya lo hablábamos anteriormente cuando hablábamos de que Gartner nos decía en esa definición genérica la necesidad de consolidar, unificar en un único fabricante, en una única plataforma de gestión, distintas soluciones de seguridad que sepan o que compartan información, que estén continuamente retroalimentándose para dar una respuesta común, unificada y al unísono sobre la problemática que yo me pueda presentar en cuanto al nuevo panorama de la seguridad, ¿vale? Y luego la contextualización, es decir, nosotros tenemos XDR al final, lo que va a permitir es poner en contexto pues distintos eventos, distintos vectores de ataque potenciales para al fin de redundar de forma positiva en la detención preventiva lo más rápido posible de un posible ataque que está sufriendo nuestra infraestructura, nuestros datos, nuestra red, ¿vale? Al final, si os dais cuenta, tanto la contextualización de esta solución, la priorización bueno, pues de los eventos, de los elementos que puedan existir, junto con la unificación de estas soluciones en una única plataforma que comparte información, se retroalimente y que sea proveída o facilitada por un único fabricante, redunda de forma positiva en las capacidades de detención de nuestra herramienta de XDR. Al final, lo que se trata es de retroalimentar esta plataforma para que sea lo más eficaz y eficiente posible. Es decir, tener distintos enfoques que estén trabajando al unísono, que estén priorizando, estableciendo una contextualización de lo que puede estar pasando para dar una respuesta lo más adaptada o lo más ajustada a lo que, digamos, en ese momento se pueda requerir, ¿vale? Pero cuando hablamos de XDR y hablamos de problemática de seguridad actual,
realmente a qué nos enfrentamos, cuál es la problemática, cuál es en último término a lo que se enfrenta o a lo que nos enfrentamos en el día a día con el nuevo paradigma, el nuevo enfoque o el nuevo mundo de la seguridad. Pues tenemos que existen los nuevos, el nuevo reto, el nuevo prisma que nos presenta la seguridad actual es que tenemos, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Distintos fabricantes que dan respuesta a distintas soluciones de forma individualizada. Tengo distintas consolas de gestión, distintos aplicativos para dar respuesta a distintos problemas, cada uno genera sus alertas sobre las que tengo que actuar. Al final, bueno, tengo dificultad o falta de visibilidad, falta de una visión concreta de lo que tengo que hacer, ¿vale? Sin, bueno, pues que exista una conexión, una interacción, ese compartir información entre las soluciones y los problemas que actualmente tengo. ¿En qué se traduce? Cuando hablamos de retos o de problemas de seguridad que nos plantea en relación al XDR, pues al final tengo un departamento de IT o departamento de informática, si en el caso de que alguna de las empresas aquí presentes pues lo tenga, tengo un personal sobrepasado que tiene que estar formado en distintas tecnologías, tiene que estar gestionando distintas soluciones, distintos aplicativos, distintas consolas. Al final, bueno, pues eso se traduce en horas de trabajo y tenemos un personal cansado, sobrepasado, que no es capaz de saber realmente en su día a día sobre qué es lo que tiene que actuar y poner foco y establecer prioridades. Al final, esta nula posibilidad de automatizar ninguno de los procesos, ninguna de las actividades que hago, ¿en qué se traduce? En una respuesta inadecuada. Al final, tenemos el problema dentro de casa, no hemos sido capaces de darle solución antes de que nos llegue y nos encontramos luego con una problemática de seguridad o un incidente cuando no hemos sido capaces de dar respuesta a ese problema que nos venía ocurriendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente este es el caldo de cultivo, como se suele decir, en el que actualmente nos encontramos, pero sin embargo, sobre estos retos, a mí me gusta mucho simplificarlo en una idea fundamental, ¿vale? El denominador común de todos estos retos y de toda esta problemática que lleva aparejada la seguridad actual, cuando hablamos siempre desde el prisma del XDR, es el reto de la seguridad aislada. ¿Qué es la seguridad aislada? Y es algo que ya hemos adelantado anteriormente cuando hablábamos de Gartner, de la definición que esta institución, que este organismo nos hacía sobre el XDR, es decir, la posibilidad de trabajar o de dar una respuesta unificada contra distintas problemáticas de seguridad de forma unificada, en una única herramienta, que no tenga que estar trabajando con distintos fabricantes, cada uno con su solución de seguridad o su solución de tecnología, porque el problema que conlleva trabajar de esa forma es la seguridad aislada. Es decir, tengo distintos fabricantes, cada uno trabajando sobre una problemática concreta, pero no tienen un punto en común. No llegan a establecer un conocimiento común que ponga en valor o sirva para, de alguna forma, dar una respuesta unificada, al unísono, de forma consolidada a esos problemas de seguridad. Eso es realmente, sobre toda la problemática de seguridad que os podéis imaginar que plantea el nuevo paradigma, el nuevo entorno al que nos enfrentamos cuando hablamos de XDR, es que la comunicación fluya, que se establezca un canal de comunicación abierto, que todas mis herramientas estén compartiendo información, estableciendo puntos en común, poniendo en alerta sobre cuestiones que una determinada área haya visto y que le ponga en tesitura a otra solución de, oye, pues yo he visto este problema, ya lo he interceptado, ya lo he bloqueado, si te encuentras algo parecido por el área en la que estás trabajando tú, directamente bloquearlo, ¿vale? Es el principal reto, el denominador común al que se enfrenta la pyme española en la actualidad, bueno, por enfocar un poco el discurso,
tenemos el reto de la seguridad aislada, es decir, esta problemática de que coexistan en un mismo ecosistema, en un mismo entorno, distintas soluciones, trabajándolo al unísono, ¿vale? Pero gráficamente, ¿cómo funciona el XDR? Y voy a ir aquí bastante rápido porque solo me interesa que veáis, que os quedéis gráficamente con cómo trabaja un XDR para posteriormente comentar el caso de éxito. Fijaros, tenemos en la primera figura de la presentación, empezando por la izquierda, lo que sería una solución de, bueno, la primera y la segunda. La primera y la segunda figura, si la tomamos de forma separada de la tercera, tenemos nuestra solución de protección de antivirus que hemos comentado anteriormente, no llamado así de forma, bueno, de forma simplificada, podríamos llamarlo antivirus, pero son una solución de EDR, esa que nos protege sobre lo que son ataques en base a comportamiento, que no tiene que ver sobre cuestiones conocidas, que trabaja, bueno, pues generando información a medida que va analizando cada uno de esos posibles potenciales problemas, pues se genera una pequeña, digamos por así decirlo, el concepto técnico sería telemetría, pero puede ser de un pequeño informe. Es decir, yo analizo una determinada vulnerabilidad, que creo que puede ser malo o bueno, y emito un informe de, oye, esto que he analizado es malo. Vale, pues dejamos ese informe sobre ese caso generado. Pues con cada uno de los problemas que se van generando, por así decirlo, vamos generando informe, ¿vale? Que son todas esas bolitas o de distintos colores que podéis ver en el primer icono. En la parte de seguridad perimetral, lo que es cuando hablamos de primera barrera de defensa contra el cibercrimen, funciona exactamente igual. Es decir, tenemos una solución que está dedicándose a analizar pues, todo ese posible vector de ataque de forma unitaria. Oye, pues emito un informe sobre cada uno de los problemas que me voy contando. ¿Qué es lo que hace XDR en comparación a esta forma o esta problemática de soluciones que trabajan de forma aislada y que comentábamos que representaban un reto en la seguridad actual? XDR lo que hace es aglutinar ambas problemáticas, ambas soluciones para dar una respuesta unificada. Cuando hablábamos de vista priorizada, ¿por qué era importante un XDR? La priorización, la contextualización, la gestión unificada o consolidada de todas las soluciones para redundar de forma positiva ¿en qué? En las capacidades de detención de ese posible incidente de seguridad. Es decir, pasamos de soluciones independientes, individuales, que cada una está emitiendo un informe por separado, a una solución que me va a consolidar en ambas problemáticas todo, de tal forma que voy a ser capaz de dar una respuesta única, unificada, al unísono, al mismo tiempo, para responder de forma efectiva, reduciendo tiempos de exposición contra problemas de seguridad. Eso es la potencia de esta herramienta de XDR, ¿vale? Contra el cibercrimen actual. Y, bueno, pues en la parte final de la presentación, cómo WatchGuard puede ayudar al usuario final contra este nuevo problema. Aquí tenéis el nombre de nuestra solución, ¿vale? ThreatSync, ese nombre un poco palabra compleja, es nuestro XDR, es la marca o el nombre comercial de nuestro XDR. ThreatSync, como hemos comentado, es una herramienta, es una plataforma de respuesta ante incidentes de seguridad que aumenta la capacidad de detención y respuesta al correlacionar pues toda esa problemática, todos esos eventos, toda esa información presente en cada una de las capas o de las líneas de solución o de problemática presentes en nuestra plataforma de seguridad unificada. Al final, bueno, pues se desprende pues 3 ideas fundamentales o 2 ideas fundamentales de lo que es la potencia de este tipo de herramientas. Al final es una herramienta que va a recopilar, va a compartir información, va a correlacionar, va a responder de forma unificada a toda esta problemática de seguridad presente en cada una de las capas o problemas
que pueda presentar mi organización en cuanto a seguridad y, bueno, pues en una única vista unificada, en un único panel de control unificado, vamos a tener una visión detallada, contextualizada, priorizada de cuál es mi exposición, cuál es mi grado de exposición a los problemas de seguridad y sobre qué tengo que poner foco o sobre qué mi departamento de informática tiene que poner su foco en su día a día en lo que es el trabajo en la lucha contra el cibercrimen. Y además, de forma muy intuitiva, pues se va a poder interpretar esta información que nuestra herramienta está monitorizando y está trabajando, por así decirlo, por detrás. Al final, 3 ventajas fundamentales de nuestro XDR. Una herramienta fácil de utilizar, nuestras soluciones no requieren de un conocimiento experto en temas de seguridad informática para dar una solución completa, que es la segunda característica de lo que aporta nuestro ThreatSync, sino que además no incluye un coste adicional. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de dar este servicio de valor como valor añadido a lo que es nuestra solución de seguridad perimetral, lo que son los UTMs, y nuestra solución de EDR o de protección avanzada de endpoint. Al combinar esta solución en una, no cobramos o no aplicamos un coste adicional por acceder a la correlación, a la unificación, a la respuesta unificada ante incidentes de seguridad. Es el factor diferencial que WatchGuard tiene respecto de las soluciones con las que trabajamos para dar este servicio tan completo. Y ya por último, para ir avanzando y dejando ya parte a las preguntas que podáis hacerme, el caso de éxito que os quería poner en valor, os comento de forma muy simplificada y ya os lo adelanté al principio de la sesión. Nosotros como fabricante de seguridad no trabajamos directamente con usuario final de nuestras soluciones. ¿Por qué? Porque somos un fabricante que trabajamos en base a canal. Trabajamos con nuestros resellers, integradores, partner tecnológicos, llamarlo como queráis, para trabajar de forma de la mano y muy al unísono para ofrecer nuestras soluciones de seguridad a los clientes o a los usuarios finales que puedan necesitarlo. Fijaros, yo pongo aquí en valor el caso de éxito de uno de los socios de negocio, de uno de nuestros partners, uno de nuestros socios tecnológicos con el que trabajamos con nuestras soluciones. Ellos, bueno, pues eran un partner con una certificación muy alta en un fabricante de la competencia, ¿vale? Con más de 20 años trabajando con ello, en este caso con SonicWall, que son también un fabricante de la parte de seguridad perimetral que con mucha experiencia, y con WatchGuard, pues este partner en concreto, evidentemente no puedo dar nombres de ellos, solo trabajaba nuestra línea de endpoint, lo que es la protección avanzada de puestos, servidores, lo que es la solución de antivirus, ¿vale? Al final, la problemática que se le planteaba a este socio tecnológico, nuestro partner, es, pues yo tengo distintos fabricantes para dar cobertura o respuesta a mis clientes sobre distintas problemáticas. Quiero unificar, quiero simplificar, quiero evitar que mi personal de informática, de mis departamentos de IT, estén sobrepasados. Ahí es donde vieron el valor de la solución de XDR de WatchGuard, recordar ThreatSync, para ofrecer esta gestión unificada o esta posibilidad de abordar distintos problemas de seguridad de forma global y centralizada. Al final, ¿qué es lo que buscaban en último término? Pues ofrecer una capacidad, un servicio gestionado de seguridad a su cartera de clientes de usuario final que permitiera aglutinar en un único fabricante distintas problemáticas y de alguna forma simplificar su día a día en cuanto a la lucha contra el cibercrimen. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues actualmente este partner, este socio tecnológico, está certificado ya en nuestras 2 líneas de producto, lo que es la seguridad perimetral, la primera barrera de defensa contra el cibercrimen, y la parte de endpoint,
y actualmente, bueno, pues desarrolla su actividad, su día a día, utilizando este mensaje de respuesta unificada ante incidentes de seguridad para desarrollar su actividad y su labor dentro del canal, ¿vale? Es el caso de éxito que quería poner en valor hoy, que traía para compartir, y ya sin más dilación, bueno, pues doy paso para que podáis hacer las cuestiones, las dudas, lo que buenamente queráis aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos con las preguntas porque nos vamos de hora. Dice, ¿cómo se puede vencer e ir por delante de un ciberdelincuente? ¿Cuál es la verdadera situación de prevención? Vale, a ver, esa pregunta está muy bien que me la hagáis. Realmente el cibercrimen se ha convertido en un negocio. Por tanto, hay que tener conciencia de que hay personas que dedican su actividad diaria, su día a día, en tratar de buscar problemas, agujeros de seguridad, circunstancias que puedan de alguna forma robar, acceder a nuestros datos bueno, robarlos y hacer negocio de ellos, ¿vale? Cualquier fabricante, o sea, el fabricante que actualmente te garantice el 100% de la seguridad, directamente se está pegando un tiro en el pie en el momento en el que te está diciendo. Nosotros, para ser congruentes y coherentes con la problemática que lleva aparejada la seguridad actual, el enfoque que siempre le damos es: vamos a intentar poner el mayor número de trabas, el mayor número de barreras a ese cibercrimen, a ese delincuente, para que no le resulte fácil acceder a nuestra organización, robarme los datos y provocarme daños. Es decir, ningún fabricante te puede garantizar el 100% de la seguridad. Simplemente lo que intentamos es poner cuantas más barreras, y ahora con XDR es una herramienta más para detectar de forma preventiva y bueno, pues, anticipada esos posibles vectores de ataque o esos posibles ataques a los que nos enfrentemos. Es decir, siempre van a ir por delante, porque hay una industria por detrás que se dedica a estar trabajando y a bueno, pues, provocar daño, en último término. Otra pregunta, Manuel, dice, ¿los productos de Guadware están certificados para el Esquema Nacional de Seguridad? Mi pregunta va dirigida para poder cumplir con las medidas de componentes certificados de OPPL5 de la Declaración de Aplicabilidad. Me encanta que me hagan esta pregunta. Actualmente, tanto nuestra solución de seguridad perimetral como nuestra solución de EDR, en la protección de endpoint, tienen calificación alta en el esquema, muy alta en el Esquema Nacional de Ciberseguridad. Por tanto, actualmente las tecnologías que coexisten en este servicio de XDR no solo están certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad, sino que además tienen aptitud o calificación como muy alta. Por tanto, son unas soluciones que cumplen con los garantes mínimos legales que estableció el gobierno para la ciberseguridad. Muy bien. Gracias, Manuel. Dice, para las empresas que tenemos endpoint con Guadware y Firewall con otro fabricante, ¿cómo se puede implementar el XDR? Necesitaríamos, para desplegar XDR, necesitaríamos que en la parte de firewall tuvieras la solución de WatchGuard, que son los firewalls, ¿vale? Es el nombre comercial de lo que es el firewall de WatchGuard. Si ya tenéis una solución de endpoint de EPDR, que es la solución de protección avanzada contra los problemas de seguridad de WatchGuard, en la parte de endpoint queréis complementarla para acceder al XDR, solo haría falta esta segunda pata, que es desplegar firewall perimetral de WatchGuard, y sin coste adicional, como os he comentado, automáticamente tendríais acceso a esta herramienta de forma global y gratuita. Otra persona que dice en el chat, dice, aporto mis experiencias. Soy ingeniero en telecomunicaciones y tengo un máster en ciberseguridad. En estos momentos trabajo en la empresa IP Learning Sociedad Limitada Educativa, que es una sociedad de educación. Nos dedicamos al servicio íntegro de temas de e-learning. En estos momentos estamos en busca de una certificación para la ENS, es decir, para la ISO 27001. La herramienta que comenta Manuel es muy importante para cumplir con todas las medidas de gestión de incidencias, detección, acción y recuperación.
lo que dice, más o menos, ¿vale? Vale, sí, perfecto. O sea, me parece, o sea, que no solo haya preguntas, sino que haya gente que comparta sus experiencias. Aporten la experiencia también, que es Eso bueno. eso es súper enriquecedor, o sea, que muy bien, me alegro que esta herramienta os haya servido para ese aplicativo, es decir, es estupendo que no solo hagáis preguntas, sino que, bueno, que también compartáis vuestras experiencias. Efectivamente, eso es lo que pedíamos también. Dice, ¿cómo convive el SIEM, el SOC y el XDR? A ver, son distintos conceptos, ¿vale? Una herramienta de SIEM y un SOC están un poco, bueno, pues enfocados en dar una respuesta, bueno, o un servicio de seguridad gestionado a ese usuario final de la tecnología que no tiene pues ese departamento de IT dedicado a gestionar toda la problemática de seguridad. Al final, XDR es una herramienta más, es un instrumento que te va a permitir monitorizar, establecer, bueno, pues patrones de actuación contra incidentes de seguridad y que se pueden integrar o coexistir o convivir en este ecosistema o en este servicio de SOC y en este SIEM, que al final no deja de ser una herramienta que da inteligencia o da respuesta de forma unificada utilizando inteligencia artificial contra diversos problemas de distinta índole. Bueno, pues XDR es una herramienta, un complemento perfecto contra o con partners o socios tecnológicos que ofrecen estos servicios de SOC y de seguridad gestionada a sus clientes. No son complementarios o excluyentes, es la reflexión fundamental, sino que se puede utilizar como una herramienta que complemente a este servicio de seguridad gestionada. Muy bien. En relación con la pregunta anterior, Manuel nos Sí. dice, o sea que tendría que quitar mi firewall y poner el vuestro. ¿Te acuerdas que A ver, preguntaba que lo tiene con otro fabricante? claro, correcto. A ver, realmente ese sería el camino más próximo, el camino más corto y la forma más efectiva de acceder a XDR, ¿vale? Al final, en base a lo que nos dice Gartner, para dar este servicio de XDR necesitamos que existan como mínimo, y Gartner habla de dos tecnologías que coexistan en el mismo ecosistema, ¿vale? Para dar esa respuesta unificada y centralizada. Si en el momento actual cambiar tu solución de seguridad perimetral resulta un problema, simplemente tienes que hablar con tu partner tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros como fabricante, para usuarios que quieren desplegar XDR y que vienen de otros fabricantes o de otras soluciones que tienen actualmente o anteriormente que le han prescrito anteriormente, tenemos promociones, descuentos especiales que podemos hacer digamos, esa transición mucho más liviana y que no suponga pues, una doble inversión extra en seguridad el hecho de pasarnos de un fabricante a otro por acceder a este servicio. Simplemente yo lo que recomendaría es ponerlo en valor en el comercial o el responsable comercial en la parte bueno, de tu partner tecnológico y ellos se encargarán buenamente de dar una respuesta lo más sensata y lo más ajustada a lo que estáis demandando sin ningún tipo de problema. Bueno, una persona que hace una anotación dice que, claro, que ciertas palabras que aparecen nomenclaturas en inglés, pues que a veces cuesta directamente entenderlas y entender también un poco también la materia. Eso. Bueno, es una anotación que hace. Yo lo que siempre intento en las presentaciones es Sí, hacerla lo más intuitiva posible, lo más sí, sencilla, que eso sea es. fácil de entender, fácil de comprender, porque al final esto no deja de ser un mundo muy complicado de la seguridad y al final tienes que ser capaz de expresarlo y de contarlo de la forma más sencilla y entendible, porque si no es imposible entenderlo. Muy bien, gracias Manuel. Última pregunta, dice, ¿cómo se integra una solución XDR con otras herramientas de seguridad que ya tiene mi organización? Pues, por ejemplo, a ver, a nivel de integraciones, nosotros somos capaces, por ejemplo, y me voy a poner en el caso opuesto al que ha comentado alguien en la sala partimos de una solución de endpoint de WatchGuard y vamos
hacia una solución de seguridad perimetral para dar XDR. Vamos a ponernos en el enfoque contrario, es decir, tenemos una solución perimetral de WatchGuard, tenemos una solución de endpoint con otro fabricante, queremos acceder a XDR. Fijaros, dentro de la paquetización de servicios que nosotros tenemos en la línea de seguridad perimetral, nuestra Total Security, que sería, por así decirlo, la paquetización de servicios de seguridad que aglutina el mayor número de herramientas para luchar contra las amenazas desconocidas, ya tenemos una pequeña capa de protección de endpoint que lo que va a hacer es complementarse con la solución de ese fabricante tercero que ya está trabajando con vosotros porque estáis contentos, no queréis cambiarlo. Bueno, pues somos capaces de, a nivel de integración, dar esa primera capa de protección en el endpoint que trabaja en base a comportamiento, amenazas desconocidas y que se complementa a su vez con la solución de endpoint que tenéis actualmente. De tal forma que no estaríais accediendo a un XDR per se, porque requeriríamos, como os comentaba, solución de seguridad perimetral de WatchGuard con solución de endpoint de WatchGuard, pero somos capaces a nivel de integración dar una respuesta híbrida que al mismo tiempo que tienes tu solución de seguridad perimetral de WatchGuard, damos una pequeña capa de protección en el endpoint y todo ello, que es lo mejor, incluida en la suite Total sin un coste adicional. Es decir, damos una pseudo capacidad de ofrecer, de acceder al servicio XDR con este agente que está dentro de la suite o la paquetización de servicios Total con respecto a la solución que ya trabajáis de otro fabricante en el endpoint. Es decir, ofrecemos alternativas para cada una de las problemáticas y casuísticas que puedan existir. Bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Y nada, recordarles que en el marco que estas jornadas tenemos gratuitas, tanto para pymes como autónomos, tenemos una programada para el día 15 de junio, es cómo reducir costes y acelerar tus cobros con la digitalización de tus facturas. Y otra para el 27 de junio, que es el CRM como motor de ventas, cómo convertir clientes potenciales en clientes leales. Todas están colgadas directamente en nuestra web de Cámara de Comercio de Madrid, en la agenda. Darte las gracias, Manuel, por mantener la audiencia hasta el final y a todos y a todas los participantes en esta jornada sobre tecnología XDR. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido y además que hayan comprendido la importancia de esta tecnología XDR en la protección contra amenazas avanzadas y cómo puede mejorar la seguridad en las organizaciones. Hasta la próxima jornada y feliz día para todos.